Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a hablar de desarrollo de actitudes laborales positivas. Dentro de nuestra presentación contamos con dos subtemas, siendo construcción y reconstrucción de la autoestima y educación del mexicano creativo. Comenzando con nuestro primer subtema, podemos decir que la base del desarrollo humano está en el conocimiento de uno mismo, por lo que saber cuáles son nuestras cualidades y cuáles nuestras debilidades nos permite aprovechar las primeras y esforzarnos por superar las segundas. Entonces, si en vez de tratar de negar la realidad mexicana, la aceptamos, pero no para deprimirnos o sentirnos aún más inferiores, sino para superar estas limitaciones, mucho pudiéramos lograr. Con esto podemos decir que algunos autores todavía niegan la existencia misma de la psicología del mexicano o que éste se siente constantemente devaluado a comparación de otras culturas u otros países. Sin embargo, estudios tan rigurosos como el del Dr. Rogelio Díaz Guerrero confirman rotundamente esta exposición, en donde dice que no es lo mismo sentirse inferior a ser inferior. Los mexicanos no somos inferiores, pero no hemos alcanzado el pleno desarrollo porque no nos sentimos capaces de lograrlo. Entonces, es tiempo de deshacernos de nuestras autoimágenes negativas y que nos demostremos a nosotros mismos que sí podemos lograr metas y alcanzar objetivos de crecimiento y desarrollo. Pero para eso es necesario partir de donde estamos y reconocer que no podemos vivir como un país rico. Claro que nuestros recursos, tanto materiales como humanos, son tales que nos pueden convertir en un país rico y poderoso, pero también los hemos desperdiciado mucho a lo largo del tiempo. Por lo mismo, ya en este momento actual, ya nos surge reencontrar nuestros valores y encontrar el camino para aprovecharlos. Entonces, si todas las empresas mexicanas y todos los mexicanos pensáramos en términos de valores, nuestro camino hacia la superación sería fácil y agradable. Pero pues para todo esto, el proceso consiste en dejar atrás el estado de dependencia con respecto a la familia, al patrón, al gobierno, a los países extranjeros y lograr la verdadera independencia, que significa saber hacernos valer por nosotros mismos y sentirnos seguros de lograrlo. Pero no solamente se quedaría con sentirnos seguros de eso. El éxito también está en saber formar parte de los grupos en la interdependencia que solo se logra si se ha superado la actitud dependiente y ávida de sobreprotección. Por lo que ser independiente e interdependiente significa ser responsable para aportar lo que me corresponde, disciplinado para trabajar y acatar normas, y dispuesto a dar y ceder algo en aras del cumplimiento de los objetivos comunes. Por lo que se puede decir que dentro de nuestro potencial mexicano hay mucho que rescatar, simplemente hay que saber desarrollarlo. De acuerdo a mi compañera, voy a citar a Béjar Navarro con su frase: se necesita impedir que se siga reproduciendo, generación tras generación, estas condiciones de minusvalía e importancia de los mexicanos. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto se refiere a que nosotros individualmente tenemos una responsabilidad en un grupo, ya sea un grupo social, un grupo religioso, por ejemplo, un grupo deportivo, etcétera. Tenemos la responsabilidad de promover el crecimiento de las mismas personas dentro de ese grupo. También, una parte importante del estudio de la psicología del mexicano es que, si bien se sabe que en México es un país muy creyente, en donde está muy marcada esta, la religión y las creencias, pues estamos acostumbrados a que todos los mexicanos le damos gracias a Dios, al universo, a la Virgencita, por ejemplo, por absolutamente todo de lo que tenemos en nuestras vidas. Le damos gracias por la comida, damos gracias por tener una vivienda, damos gracias por nuestro trabajo, damos gracias por
la educación que tenemos. Damos gracias por todo. ¿Y a quién? A un ser divino, por ejemplo. Pero es importante recalcar que si bien está bien tener estas creencias, pero no debemos dejar a un lado que somos nosotros mismos quienes somos los responsables de tomar las decisiones que nos llevan por estos caminos y que al final de estos caminos es por lo que estamos agradeciendo. Entonces, con eso se refiere a que nosotros mismos somos los responsables de nuestra propia vida. Otra cosa para mejorar las conductas positivas del mexicano es que debemos de promover la independencia psicológica. Esto se promueve para mejorar el autoestima de las personas y también para mejorar el sentimiento de libertad que tienen las personas. ¿Y cómo se puede emplear esto? Pues muy fácil, dejando de tratar a los adultos como niños. Suena fácil, pero en realidad no es tan fácil de acuerdo a nuestra cultura. Vaya, nosotros estamos acostumbrados a que el profesor es el adulto que tiene la razón, mientras que los alumnos son vistos como niños, aun sean alumnos de universidad, son vistos como personas que no saben nada, como discípulos, como etcétera. También se puede dar o se puede migrar al área laboral debido a que el jefe es visto como el que lo sabe todo, mientras que el empleado es un subordinado o un discípulo. Y hablando de trabajo, se dice que si nosotros miramos el dinero como un medio para satisfacer las necesidades humanas, en vez de ver el dinero como un medio para tener estatus social, se puede dar que aumente el compromiso por el trabajo en el mexicano y así los motivará a ser mejores colaboradores, a que ellos se sientan más productivos, tengan más autoestima y así dejen de imitar o dejen de buscar esta idea fantasiosa de querer ser millonarios, sino una vez que estos mismos tengan la motivación de querer ser mejores colaboradores, no van a perder su tiempo en buscar la fortuna, simplemente van a buscar ser mejor cada día. El lenguaje de los mexicanos. La forma de expresarse y de hablar refleja la cultura. La nuestra, rica de aforismos, demuestra la necesidad de ocultar las verdades que nos lastiman y la tendencia a eludir la responsabilidad y minimizarnos. Señalamos a continuación algunos ejemplos. Como se dice, quisiera decirle, se debe decir, quiero decirle. Como se dice, se rompió, es lo rompí. Venía a solicitar, vengo a solicitar. Me gustaría, deseo o quiero que. Se descompuso, lo descompuse. Me chocaron el auto, choqué mi auto. Ni modo, evitaré que me vuelva a pasar. Dios dirá, haré todo lo que pueda. Son estas formas más directas de expresar nuestros deseos y reflejan la asunción de la responsabilidad de nuestros actos. Demuestran control y valor en vez de temor y inseguridad. La doble lealtad. Nuestra sociedad y cultura son en muchos aspectos saludables, pero lo serían todavía más si se cultivase un poco más que lo que algunos psicólogos sociales consideran de extraordinaria importancia para la verdadera madurez de una cultura, a saber, la llamada doble lealtad. Esto nos quiere decir que resulta saludable ser leal a las propias maneras de ser, pero también a las maneras de ser de los demás. Es bien sabido que en ciertos sectores de la población se rechaza lo extranjero, pero no se trata de negar los valores de los otros como recurso para apreciar lo nuestro, mucho menos lo contrario, sino ser capaces de valorar tanto lo propio como lo ajeno. Bueno,
Continuamos con este segundo subtema de esta exposición, el cual es la educación del mexicano creativo, donde debemos destacar en esta parte el concepto de creatividad. En pocas palabras, podemos decir que es la acción, la idea o la ejecución de producir cosas nuevas, valiosas e innovadoras que puedan satisfacer las necesidades de los individuos. Sin embargo, en el contexto mexicano, encontramos que para que éste pueda crear cosas nuevas, tiene que desarrollar un buen nivel de autoestima para sentirse capaz de crear algo, para, pues básicamente también enfrentar el riesgo de un posible fracaso y asegurar el temor del cambio y resistir más que nada la reacción negativa o poco positiva de los demás a lo que se está creando. Entonces, se tiene que, si los mexicanos superan pues este sentimiento de minusvalía o de inferioridad sobre sus propias capacidades, podrían desarrollar un gran potencial creativo, ya que como mexicanos tenemos algunos elementos, como aquí se los muestro, que poseemos para poder explotar esta cualidad, el cual es que somos ingeniosos, somos imaginativos, flexibles, tenemos sentido del humor y somos emotivos. Y pues parece que es un conjunto de cualidades que forman y pueden explotar esta creatividad. Y pues no solamente se puede aplicar dentro de nuestra propia cultura, como pues el folclore, no sé, los chistes, las artesanías, sino que también bajo el desarrollo tecnológico y social dentro de nuestro propio país. Sin embargo, pues algo que como mexicanos tenemos que desarrollar para llegar a poder llegar a este nivel es que tenemos que ser un poco más disciplinados, constantes y sobre todo adquirir más confianza en nosotros mismos y en los demás a la hora de elaborar ciertos proyectos creativos. Y pues ¿por qué? Porque pues es la creatividad nos proporciona a grandes rasgos grandes beneficios a esta humanidad y puede proveer grandes satisfacciones personales a quienes las desarrollen. En este caso, pues a nosotros mismos los mexicanos. Y pues entonces vemos que de cierta forma, de acuerdo a los estudios o las investigaciones que han aportado los diferentes autores, se encuentra un tipo de mexicano perfecto para poder explotar este potencial creativo, el cual más que nada se encarga de mencionarlo el doctor Rogelio Díaz Guerrero en su libro de Psicología del Mexicano, donde encuentra que existen compatriotas denominados como sujetos con control activo interno, el cual los identifica como aquellos mexicanos íntegros que albergan en sí mismos todas las características positivas de nuestra propia cultura. Pero bien, ¿cómo podemos identificarlos en nuestra cotidianidad a estos tipos de mexicanos e incluso podernos identificarnos a sí mismos? Es que, pues básicamente, este tipo de mexicano es obediente cuando es necesario o rebelde a la vez. También son afectivos, complacientes, sin embargo, destacan en ser disciplinados, metódicos, reflexivos y, por supuesto, optimistas. Ellos básicamente también se oponen a la corrupción y mantienen y están convencidos que para llegar a cierto logro es necesario la dedicación y el esfuerzo. Entonces son unos mexicanos totalmente sobresalientes que cumplen con estas características para llegar a un potencial creativo. Y también se pueden encontrar en todos los niveles socioeconómicos, o sea, desde las ciudades hasta las zonas rurales. Y es indistinto tanto de hombres o mujeres. Ambos pueden ser perfectamente este tipo de mexicano perfecto para la creatividad. Entonces es así que todos estos estudios revelan que estos mexicanos tienen unas buenas cualidades como ser inteligentes, capaces de comprender y son responsables. De cierta forma, pues desechan los aspectos negativos como la baja autoestima, la inseguridad, la dependencia
y albergan totalmente todos estos aspectos positivos que les hemos mencionado, como la cortesía, la amabilidad, la facilidad de relacionarse con otros, y pues en todos estos recursos internos que pueden proveer o enfrentar los problemas cotidianos del día a día. Entonces se encuentra que estas cualidades están dentro del mexicano, solamente falta impulsarlas para poder llegar a algo grande. Si nuestras familias pueden educar jóvenes con estas cualidades, puede transformarse la orientación de nuestra cultura. En vez de ser el tipo más escaso, podría ser el tipo más común. Y por no ser el tipo más común, a veces son absorbidos por los grupos dominantes o bien actúan de manera aislada y sin mucho reconocimiento. Conviene descubrirlos, apoyarlos e impulsarlos como líderes positivos, creativos y constructivos que a su vez sean promotores de los cambios tan necesarios y convenientes para nuestras instituciones y nuestro país. ¿Cómo lograr el éxito y ser excelentes? En la publicación México-Asia, el grupo de consultores del Colegio de Graduados en Alta Dirección que fueron a Oriente a estudiar los modelos de producción nos recomiendan que para lograr el éxito y ser excelentes, México debe de, ante todo, valorar y aprovechar sus recursos naturales y cuidarlos, enaltecer el valor del trabajo e incrementar la dedicación e interés de los padres en la educación de sus hijos. El gobierno, asimismo, debe de mantener la política de diversificación de las exportaciones. Esto con el fin de trabajar unidos empresa y gobierno en actitud de cooperación en torno a la calidad total de nuestros productos para lograr el fin común, que es el crecimiento y el desarrollo. Si todos nos proponemos a aprender de otros, las empresas encuentran el valor del factor humano y lo recompensan por sus esfuerzos y en función de su productividad motivan a través de los valores e intervienen en capacitaciones y en tecnología, buscando la excelencia individual y organizacional. Aquí se garantizarán los logros, la autorrealización y la creatividad de los mexicanos. México no tiene gran poder económico, político y militar, pero ha sabido conservar los valores espirituales que otros nos envidian. El mexicano es un pueblo humano, cálido, afectuoso, sentimental y emotivo. Tiende a ser amable, generoso y cortés, con sentido del humor, adaptable e inclinado a la belleza y a lo estético. Confucio respondía así a sus discípulos que le preguntaban cuáles eran los 3 elementos más importantes para mantener y alentar a un pueblo. Él contestó, las armas, el alimento y la fe. Pero si solo se podía contar con 2, las armas no eran tan necesarias. Y si de los 2 restantes hubiera tenido que elegir solo uno, entonces lo imprescindible es conservar la fe del pueblo.